Vamos a continuar en esta mañana con lo que el domingo pasado empezamos a hablar sobre la membresía de la iglesia, qué es la iglesia y sus miembros. El domingo pasado hicimos una introducción a este tema, mostrando un poco la historia de cómo es el inicio de esta institución llamada iglesia que Cristo mismo dijo que iba a construir. Así que hemos visto a través del libro de los Hechos por varios capítulos de cómo Cristo empezó a edificar esa iglesia universal reflejada en iglesias locales en distintos lugares, para poder nosotros entender que la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia que Él iba a construir, que Él iba a empezar como una piedra principal, a Cristo como piedra principal, iba a ser visible a todos. Así que, si han podido meditar sobre eso, les ruego que por favor, a medida que vayamos viendo este tema, como hoy por hoy hay muchos conceptos de iglesia, de miembros, de todas formas de pensamiento, les quiero pedir que si hay alguna duda fuera de lo que nosotros, o lo que yo me toca predicarles a ustedes, si queda alguna duda, por favor háganmelo saber, háganselo saber a los hermanos, de alguna forma para poder nosotros poder abundar más sobre algún tema, porque en una hora es muy difícil poder meter muchas cosas. Entonces se van a ir haciendo resúmenes de varios conceptos que de la Biblia habla sobre la iglesia y sus miembros. Pero si hay algún entendimiento o les está costando renovar el entendimiento, o les está costando abrazar ciertas verdades, les ruego que por favor nos los hagan saber para poder presentarles más evidencias bíblicas de lo que Dios ha diseñado. Así que hoy, vamos a continuar con la segunda parte, pero este día el título del sermón es La iglesia y sus miembros, primera parte, porque esto es importante entender. Lo que vamos a empezar hoy va a continuar la siguiente semana, pero hoy vamos a ver cómo la iglesia fue instituida. Ya hemos visto el contexto histórico, pero ahora vamos a ver un poco de cómo se ve esta iglesia, cómo es que Dios la instituyó por medio de Cristo. Así que voy a empezar, para no dar tantas vueltas, para poder dar estos sermones me estoy ayudando de libros de materiales que hablan sobre la membresía de la iglesia, y hoy voy a estar con el libro de Lehmann, que también me tocó estudiarla en el curso que estuve haciendo, así que va a ser de mucha ayuda. Voy a narrar un cuento que él cuenta para poder dar una introducción a lo que quiero hablarles en esta mañana. Jesús, cuando vino a la tierra, recordemos la semana pasada, ante la confesión de Pedro, él dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión iba a edificar su iglesia, pero en personas específicas que iban a ser sus discípulos. ¿Por qué él empieza a anunciar de que él iba a edificar su iglesia? Entonces debemos ir un poco más atrás, y lo voy a hacer para resumirlo, lo voy a hacer de una forma de cuento, de una historia no tan larga, para poder entender qué es lo que Cristo estaba anunciando ese día. Así que voy a contarles un cuento, voy a narrarles un cuento. Érase una vez un reino llamado Israel. Como todos los reinos, Israel tenía un rey, un territorio y un conjunto de leyes. Los ciudadanos de este reino tenían una tarea diferente a lo de los otros reinos, especialmente importante que hacer. Este pueblo tenía una tarea muy importante a diferencia de los otros pueblos. Israel debía representar a Dios en la tierra. Fue como si Dios hubiese enviado un comunicado de prensa a todas las naciones de la tierra explicando que Israel era suya y que las naciones debían mirarla a ella si querían saber cómo era Él. ¿Era Dios misericordioso o inmisericorde? ¿Dios era justo o injusto? El comunicado de prensa decía: si quieren averiguarlo, observa a esta nación. Él,
les había dado un conjunto detallado de leyes para que supieran exactamente lo que tenían que hacer. Lamentablemente, Israel falló. Este pueblo que había sido elegido, escogido, estaba fallando con lo que había sido encomendado. Entonces Israel falló de manera estrepitosa en su tarea. Se comportaron, escuchen lo que dice esta historia, se comportaron como adolescentes inseguros a quienes les importaba excesivamente la opinión de sus camaradas, de los que estaban a su alrededor. Imitaron a las naciones en lugar de imitar a Dios. Ese es un resumen de todo lo que el pueblo de Israel había pasado desde que fue instituido como una nación, como el pueblo de Dios. Dios los ha elegido un pueblo pequeño para mostrar su poder, para mostrar todos sus atributos. Había elegido al pueblo de Israel dándoles sus leyes y diciéndoles que no hagan lo mismo que hacen los otros pueblos a los cuales ellos iban a derrotar. Pero sin embargo, a través del tiempo, este pueblo que debía reflejar el carácter, la persona de Dios, a quien servía y quién los había elegido, empezó a fallar. Había fallado en su tarea de ser representante de Dios en la tierra. Hasta que un día vino un hombre llamado Jesús. Este hombre llamado Jesús, el cual había traído un comunicado para este pueblo también. Así que vamos a ir viendo ahora, a través de esta historia de este pueblo que había sido escogido por Dios para representarlo, para reflejar su gloria, para representarle ante las naciones quién era Dios. Ahora vamos a ver cuál es el comunicado que Jesucristo traía para esta nación. Y para esto vamos a ver 4 observaciones que Jesucristo hizo que Jesucristo vino a anunciar en su venida cuando Él estuvo en la tierra. Y lo primero que podemos observar en la Biblia es que Dios iba a desechar a Israel. Juan el Bautista anunció que ellos estaban perdiendo el derecho de representar a Dios. Si quieren, abran sus Biblias en Mateo 3. Ahora vamos a leer. Y dejen abierto en Mateo porque vamos a estar navegando un poco por Mateo. Cuando nació Cristo, el anuncio de que este pueblo iba a perder ese privilegio de ser un representante de Dios en la tierra estaba sucediendo. Mateo 3, 7. Voy a leer del 7 al 12. Ya escuchamos la historia de este pueblo, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con la venida de Cristo. En el contexto de que Juan el Bautista está preparando el terreno para este rey que iba a venir, para este Mesías que había sido prometido, es Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. Mateo 3:7 dice, al ver él, Juan el Bautista, ¿no? Viendo esto, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, esto le está hablando a estos representantes del pueblo de Israel, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora escuchen. Recuerden que ellos tenían como prioridad su nación. Ellos decían, wow, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Jacob, somos hijos de Jacob. Entonces ellos como se sentían importantes porque simplemente tenían esa descendencia, o por haber nacido en esa nación, pero Dios le está diciendo, Dios puede levantar hijos hasta de las mismas piedras.
y ahora el anuncio de lo que iba a pasar. Y dice, puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Juan el Bautista estaba anunciando que verdaderamente este pueblo había perdido ese privilegio de representar a Dios, y Jesús había venido a anunciar esto. Y como segundo punto, Israel deja de ser el representante de Dios, y ahora, con la venida de Cristo, debemos entender que Jesús iba a ser quien iba a representar al Padre en la tierra. Iba a desechar al pueblo, ahora el Padre, Jesús mismo, iba a ser en persona aquel que iba a representar al Padre. Vamos a 3:17. Y este es el anuncio donde ahora Dios mismo, aquel que había elegido al pueblo, ahora iba a elegir a su Hijo. 3:17 dice, y hubo una gran voz, en el contexto también del bautismo de Jesucristo, dice, y hubo una gran voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que ahora Jesús, como Hijo de Dios, sería la imagen misma de Dios en la tierra. Él iba a representar ahora a Dios en la tierra. Juan, no lo busquen, quédense en Mateo. Voy a leer algunos versículos más, pero quédense en Mateo para no dar vueltas. Ahí, Juan 14:9, dice así, Jesús le dijo, escuchen lo que Él les decía, yo les estoy hablando de Jesús como la imagen, como el representante de Dios en la tierra ahora, ¿no? Y Juan 14:9 dice, Jesús le dijo a estos discípulos que le preguntaron, muéstranos al Padre. Y Él les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Si querían conocer a Dios, ahora debían ver, como en la historia que decíamos, ¿a quién tenían que ver si Dios era misericordioso o no? Al pueblo. Ahora debían ver a Jesús, si querían saber cómo era Dios. Me has visto a mí, y si me has visto, has visto al Padre. Entonces toda persona, si quería saber cómo era Dios, ahora Jesús era la imagen, esa imagen real del Dios invisible, era la imagen perfecta de Dios. Así como dice en Colosenses 1:15, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él ahora iba a representar en la tierra al Dios Todopoderoso. Entonces, con la llegada de Jesús como tercera cosa que debemos entender, es que ahora Jesús iba a venir a la tierra a establecer un reino, pero esta vez no geográfico, no con límites como en ese momento tenía. Este reino iba a ser un reino con ciudadanos que se unirían a él, a este reino, por medio del arrepentimiento y la fe en aquel rey. Este nuevo pueblo, este nuevo reino iba a ser de creyentes, de personas que se unían a seguir a este rey, pues él mismo vino a anunciar este nuevo reino. Mateo 4:17, después de que Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás, y cuando él volvió de ahí, él empezó a anunciar esto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este reino de los cielos iba a ser compuesto por aquellos que se arrepentían y confiaban en Él como el Rey. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como cuarta observación, que estos ciudadanos de este reino, que habían sido comprados a través de la sangre, de su muerte y de la sangre del Cordero, ahora se unirían a Él. ¿Saben en qué? En la tarea de representar a Dios en la tierra. Jesús vino a ser el representante de Dios en la tierra. Pero ahora, estos que se unían a Él, iban a empezar a ser como Él. Iban a empezar a reflejar al Dios invisible al mundo. Los que lo seguían debían empezar a mostrar los atributos de Dios vistos en estos nuevos integrantes de este reino. Mateo 5, vamos a Mateo 5. 5:48. Recuerden que el Señor dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora estos que se arrepentían, aquellos que seguían al Rey, Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que ahora les está hablando a estos seguidores de que ellos debían ser perfectos como ¿quién? Como el Padre que está en los cielos. O sea que ahora estos seguidores iban a reflejar el carácter, la perfección de Dios, como su Padre que está en los cielos. Estos iban a empezar a reflejar ahora al mundo el carácter, la persona de Dios. O como dice en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos, hablándole a los cristianos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que vamos a ser transformados, los cristianos iban a ser transformados, estos seguidores iban a ser transformados para reflejar la misma imagen gloriosa del Señor Jesucristo en la tierra por medio del Espíritu Santo. O como dice en Colosenses 3:12, Pablo, hablándole a los hermanos de Colosas, les dice esto, a estos seguidores, a estos nuevos seguidores, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces Dios ahora estaba eligiendo, estaba escogiendo a un nuevo pueblo que venían por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo para mostrar como realmente eran escogidos de Dios. Debía mostrar que verdaderamente ellos habían sido apartados por Dios. La nación de Israel debía hacer lo mismo. Dios los había apartado, Dios los había elegido, Dios los había escogido para que sean diferentes a las otras naciones, para que esta nación de Israel debía poder seguir las leyes que el Señor les había dado para representarlo en la tierra. Pero hemos visto su historia y ahora este nuevo reino con Cristo como Rey y ahora sus seguidores, los que se aliaban por medio del arrepentimiento y la fe en este Rey, iban a empezar a representarlo de la misma forma. Así que mientras Jesús estuvo en la tierra, debemos entender que Él era el encargado de identificar a aquellos que lo seguían. Él sabía muy bien quién era verdaderamente un ciudadano del reino. Pero debemos pensar en esto. Yo les estoy anunciando de que ahora habían personas que iban a empezar a reflejar la imagen del Dios invisible. Y mientras Jesús estaba, Él sabía verdaderamente quiénes eran sus verdaderos seguidores. Pero también sabemos que Jesús volvió al Padre. Él ascendió a los cielos. Y entonces ahora, ¿quién podía identificar a aquellos que venían y decían seguir a este Rey?
Como dije anteriormente, este nuevo reino no iba a tener un territorio específico, no iba a tener fronteras geográficas. Entonces iba a empezar a haber un problema. Si nosotros pensamos, ellos de alguna manera se identificaban por pertenecer a una nación o por tener algunos rasgos como por ejemplo la circuncisión o el guardar días de reposo o no comer ciertos alimentos. Ellos tenían algunas formas de identificarse, pero ahora este nuevo reino que Dios estaba estableciendo, ¿cómo? Si no hay un lugar geográfico, si no hay algunas señas que nosotros podamos ver que de repente este sí pertenece al pueblo, ¿cómo o quién iba a tener la autoridad de poder reflejar o de poder ver a un ciudadano del reino? ¿Quién? ¿Cómo podía la gente después de la partida del Señor afirmar quién pertenecía al reino y quién no? Este problema Jesús mismo lo predijo. ¿Por qué? Cuando Él estuvo en Mateo 7, vamos a Mateo 7. Él sabía que como no había un lugar geográfico, no había personas específicas o no había un límite, cualquiera podía decir, yo pertenezco al rey. Cualquiera, o no es así hoy en nuestros días también. Cualquiera puede decir, yo creo en Jesús, yo soy su representante, yo sigo a Jesús. Pero vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. Jesús dijo esto: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ahí nos está anunciando que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ¿cómo? Si Jesús ahora se fue, ¿cómo podríamos identificar a estos seguidores, a estos que decían ser miembros de este nuevo rey, o de este reino de los cielos? ¿Quién tenía o quién tiene la autoridad para declarar públicamente quién es ciudadano y quién no lo es? Qué buena pregunta. ¿Quién tiene la autoridad? Antes lo tenía Cristo. Él decía, Él es mi seguidor y Él no. Inclusive muchos lo seguían. Dice, ustedes no me siguen porque creyeron en mí o en las señales que yo les hice. Ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Sabía quiénes estaban tras Él y sabían por qué estaban tras Él. Pero ahora, después de que Jesús se fue, ¿quién iba a ser el encargado de hacer eso? Ahora vamos a entrar. Después de todo esto fue necesario ¿para qué? Para entender que la iglesia que Cristo instituyó, es la que Dios le ha dado la autoridad para ver y manifestar públicamente quién es miembro o quién es representante de Dios, de Cristo en la tierra. Vamos a ver también esto para poder dar evidencia de esto. Después de que Pedro confesó, como decía al principio, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro dijo eso, le preguntó a Jesús, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Lo vimos la semana pasada. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de que dio esa confesión Pedro, Jesús les dio a sus discípulos esta autoridad que vamos a escudriñar ahora. Vamos a Mateo 16. ¿Se escucha bien ahí al fondo, sí? Mateo 16. Dice, y yo también te digo, no voy a repetir todo lo que ya vimos la semana pasada. Mateo 16, 18 y 19 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Él dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora Jesús le dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Él iba a edificar su iglesia, pero Jesús sabía que él no iba a permanecer todo el tiempo acá en la tierra, sino que debía ascender a los cielos. Y ahora escuchen lo que dice en el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino. Jesús, hablándole a Pedro, le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Otra vez, reino de los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y escuchen, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y acá, antes de seguir, debo hacer una pequeña aclaración. Por eso a mí mismo me ha ido transformando mi mente, me ha ido modificando muchas cosas que las que pensaba o incluso había escuchado. Este pasaje donde dice, todo lo que ates en la tierra y será desatado en la... Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. A mí no me llevaron a entender este versículo como lo vamos a entender hoy. En su énfasis de espiritualizar todas las cosas, nos enseñaban a decir que nosotros podíamos atar y desatar a los demonios. Te ato, diablo, te ato, demonio, porque yo soy hijo de Dios, y lo que ato acá en la tierra se va a atar en el cielo. Te desato todas las cosas que los ha estado atando hasta ahora. Los desato, así es que nos enseñamos. Así es que yo aprendí este pasaje. Lo que podemos desatar, entonces nosotros, todo lo que el diablo ha atado, todo lo que el diablo tiene en sus manos, nosotros podemos desatarlo si lo declaramos. Entonces podemos nosotros desatar aquí en la tierra, y en los cielos va a ser desatado, y todas las bendiciones les va a llegar porque el diablo los tiene ahí, atados, y nosotros podemos desatarlo. Aten y desaten espíritus o las cosas las obras del enemigo, porque todas esas cosas o posiblemente ustedes lo hayan escuchado igual, pero faltaba escudriñar como hacían los bereanos, si verdaderamente es eso lo que está enseñando este pasaje. Jesús estaba instituyendo, fuera de la aclaración, termino la aclaración esa, para que puedan entender, para que tengamos nuestra mente a ver qué es lo que está diciendo Jesús ahí. Jesús les dice que va a constituir su iglesia, Él va a construir su iglesia sobre la persona de Cristo y sobre aquellos que creían en el verdadero evangelio, sobre aquellos que iban a confesar, como Pedro lo confesó ese día, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es por eso que Jesús ahora dio a Pedro y a sus apóstoles las llaves del reino, las cuales, ustedes tendrán las llaves, dice, y te daré las llaves. Dios les está dando unas llaves del reino. Esas llaves iban a hacer que Pedro tuviera y los apóstoles tuvieran la autoridad de hacer lo que Jesús acababa de hacer con él. A ver si se entiende. Jesús les está dando la misma autoridad que él tuvo en ese momento cuando Pedro estaba confesando a Cristo como el Mesías. ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dice, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que yo estoy testificando que a través de esa confesión puedo ver que Dios hizo una obra y que ahora eres parte de ese reino. Entonces, de la misma forma, Jesús ahora le está dando ese reino, esas llaves a los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos puedan escuchar, testificar a otras personas y declararles, eso no te lo declaró sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. Ahora los apóstoles iban a tener esa autoridad de lo que Jesús estaba indicándoles ahora. Entonces los apóstoles, Pedro y los demás apóstoles iban a actuar como representantes oficiales de Dios en la tierra para confirmar confesiones y confesantes verdaderos del Evangelio. Pedro y los apóstoles iban a ser aquellos representantes que iban a confirmar el testimonio de estas personas.
Cristo hizo eso ese día. Confirmó en lo que Pedro había confesado en ese momento, y esas llaves esas llaves para poder confirmarse la dio a ellos. Lehmann, el hermano Lehmann, en su libro La membresía de la iglesia, dice así: básicamente Jesús otorgó a los apóstoles esta clase de autoridad, la autoridad de colocarse frente a un confesante, considerar su confesión, o sea, escuchar su confesión, considerar su vida y emitir un juicio oficial en nombre del cielo. Eso es lo que Cristo hizo. Escuchó la confesión, estuvo frente a un confesante y después emitió un juicio. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso que está pasando en tu vida no te lo hizo sangre ni carne, sino que Dios que está en los cielos. Entonces, este hermano dice que ahora esta autoridad que Cristo les estaba dando, ellos podían ver y considerar la vida de otros confesantes y emitir un juicio en el nombre del cielo. Y ellos podían decir esto: ¿es esta confesión verdadera? ¿Es este confesante sincero? Ellos debían ahora evaluar eso. Dicho en otras palabras, dice Lehmann, los apóstoles tenían la autoridad celestial para declarar quién en la tierra era un ciudadano del reino y por tanto representar al cielo. Pero esto no se queda ahí. Esta autoridad no se la dio solamente a los apóstoles, sino a la iglesia. Él dice, yo voy a edificar mi iglesia, o sea que los apóstoles eran parte, miembros de ella. La iglesia local, entonces los apóstoles eran parte de la iglesia porque ellos iban a ser la columna de esa iglesia. Entonces no solamente les está diciendo a los apóstoles, porque si solamente los apóstoles tuvieran esa autoridad, debemos pensar que los apóstoles también ya murieron. ¿Y entonces qué pasaría? Entonces, ahora la iglesia local tiene la autoridad de las llaves, o sea, de evaluar la confesión de fe y los actos de una persona para emitir un veredicto. La iglesia local ahora tiene esa autoridad que Cristo les había dado. Y un hermano dice esto que por ahí les va a costar, a mí me costó un montón. Dice que la iglesia local tiene la autoridad de recibir y de expulsar a los miembros, o a los que dicen ser confesantes de Cristo. La iglesia tiene la autoridad de recibir o de expulsar a sus miembros. Vamos a ver un ejemplo. Sigamos en Mateo 18. Porque, en serio, a veces cuesta entender estas cosas porque yo he sido muy mal enseñado muchas veces o he aprendido muy mal. Y cuando vos vas leyendo este material vas a decir, no puede ser así. Y sin embargo, la Biblia tiene la mayor autoridad. Y esto es lo que nosotros debemos pensar. Si Dios dice esto es que yo estoy equivocado. Y eso es lo que a mí me convenció. Mateo 18, del 15 al 18. Dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que si tu hermano peca, un miembro de la iglesia peca contra otro miembro de la iglesia, dice, ve y repréndele en privado. Sigamos, 16. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no les oyere ellos, ahora escuchen, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que la iglesia
podía ver el testimonio de esta persona porque era representante supuestamente del reino de los cielos, y si es representante del reino de los cielos debe poder arrepentirse cuando su hermano lo reprende, y si no pasa eso va a pasar que el siguiente paso, ¿por qué? Porque la gravedad no es que solamente está pecando, la gravedad es que la imagen de Cristo, la imagen de Dios, está siendo distorsionada, porque piensen en esto, como dijimos anteriormente, el pueblo Israel representaba en la tierra al Dios invisible. El pueblo nuevo, la iglesia representa a Cristo, representa al Dios invisible y está dando evidencias de quién es Dios. Esa es la gravedad. De que de repente con mi pecado estoy representando a un Dios. ¿Ese es Dios? ¿A ese es el que sirves? ¿A ese es el que sigues y así vives sirviendo a Dios? O sea, estoy dando una mala evidencia al mundo y a mis hermanos. Entonces, ahí Cristo les dice, debe pasar por esto. Pero si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Ahora, si no le oyere a la iglesia, o sea, a todos los miembros, tenlo por gentil y publicano. O sea, que les dice, consideralo como un no creyente. O sea, decirle que él no es un representante del reino. Wow. Pero esa autoridad ahora la tenía la iglesia. ¿Y por qué dije que antes las llaves del reino no se trataba tanto de los espíritus o esto? Porque ahora vamos al 18. Y ahora va a volver a decir esto. Recuerden, dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que ahora está hablando de la iglesia local. Y ahora dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El mismo versículo que antes había hablado, dándole la autoridad a sus discípulos, ahora se la está dando a la iglesia. Jesús en esta parte se está refiriendo a la iglesia local, no a la iglesia universal. ¿Por qué? Porque dice que el hermano de tu iglesia peque, hazlo saber a la iglesia porque no se ha arrepentido, hazlo saber a la iglesia local. Se está refiriendo a una iglesia local. Entonces, el Señor le ha dado a la iglesia local las llaves apostólicas del reino para poder emitir ese veredicto. Y el hermano Lehmann dice en consecuencia, ahora debemos entender esto: la iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra es un ciudadano del reino y por lo tanto un representante del cielo, del reino. Ya casi termino, por favor, paciencia. Necesitamos poder comprender esto. ¿Quiere decir todo esto que la iglesia local declara a las personas si pertenece al reino o no? ¿Quiere decir esto que la iglesia va a declarar quién es cristiano y quién no? ¿Eso es lo que está tratando de decir? No. No está diciendo que la iglesia, porque se le ocurre, viene alguien, no, vení, vos sos cristiano. No, vos no. No está diciendo quién va a declarar o quién no va a ser salvo. Eso es personal de cada uno. Eso lo sabe uno en su interior y lo sabe porque se ha entregado a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de indicarles? De que la iglesia local tiene una labor, y esa labor es de confirmar la confesión de aquel que dice haber creído en el Señor Jesucristo mediante la confesión. Debemos escuchar la confesión de la persona y, como decía, poder ver de alguna manera que haya esa transformación que Dios empezó a hacer. No quiere decir que nosotros debemos esperar que un creyente muestre la perfección, no. Pero debemos poder discernir, y el Señor nos ha dado el Espíritu para poder ver estas cosas y poder nosotros, ¿qué es? Confirmar dicha confesión, como lo hizo Jesús cuando lo hizo con Pedro. Piensen en esto, para darles un ejemplo de la labor de la iglesia local.
Piensen en un embajador o en una embajada. Y el hermano daba este ejemplo. Dice él que cuando viajó a una ciudad que no le pertenecía, piensen ustedes, viajan, qué sé yo, a Estados Unidos. Es un lugar donde ustedes no nacieron. Y de repente cuando están ahí se dan cuenta de que el pasaporte que tienen está vencido o que extraviaron su documento. Y viene la autoridad, documento. No lo tengo. Pero soy argentino. ¿Por qué tengo que creer que eres argentino? Y porque hablo yo ya así. No. ¿Por qué esa autoridad debería creer que eres argentino? ¿Y qué pasaría si esta persona es llevada a la embajada, la embajada de su país, donde pueden verificar de verdad que lo que él está diciendo ser argentino, en la embajada de Argentina en Estados Unidos pueden verificar si verdaderamente esa persona es argentino o no? Si lo que está diciéndole al policía de Estados Unidos es verdad o no. Entonces ellos van a examinar. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la embajada? Va a confirmarle y le va a decir, sí, es un ciudadano argentino. O sea, que pertenece a la Argentina. Eso es lo que hace una iglesia local. Muchos van a confesar a Cristo, muchos van a decir, yo soy ciudadano del reino. Como decía, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mucha gente va a decir, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo. Pero la iglesia local es la que se encarga. Y en esto quiero decir como iglesia local, cada iglesia tiene sus formas, pero nosotros como iglesia local debemos pensar en esto. Hermanos, esto es importante. Nosotros acá, este grupo reunido, representa a Cristo y la iglesia. Representa al reino de los cielos. Representa a Jesús. Entonces nosotros debemos poder evaluar, debemos poder pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, porque van a venir personas de afuera a querer ser miembros de la iglesia. Y nosotros debemos ser capaces de poder guiarlos a Cristo para poder tener la certeza de que verdaderamente es un ciudadano del reino. Pero es la iglesia la que se va a encargar de eso. Es la iglesia, no una persona, es la iglesia la que debe ver los frutos, debe ver esa conversión que Dios está generando en una persona para que la iglesia pueda declarar, decir, Él es miembro de nuestra iglesia, por tanto, Él es miembro del reino de los cielos. Esa es la labor. No se trata de que la iglesia declara a uno salvo o a otro no. Eso no se trata de esto. Entonces, así como una embajada, la iglesia va a confirmar la confesión de un confesante de que verdaderamente él es miembro del reino y de una iglesia local. Es por eso que Lehmann dice esto, cuando le preguntaron qué es la iglesia local. La iglesia local, dice él, es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos reunimos a celebrar la Cena del Señor. O a ver, inclusive, si ustedes se dan cuenta que el bautismo, cuando una persona pasa a ser bautizada, ¿qué es lo que está haciendo en el bautismo? ¿Cómo? Confesando públicamente de que ahora esta nueva persona que Cristo rescató está haciendo público a la gente de que ahora es representante de Cristo acá en la tierra. Y que pertenece a una iglesia local, y que ahora la iglesia local va a supervisar, va a ayudarle a crecer en esa representación de la imagen de Dios al mundo. Y otra pregunta le hicieron,
¿Qué es la membresía en la iglesia? Ya he dicho qué es la iglesia. Lo repito, la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. ¿Y qué es entonces la membresía en la iglesia? Es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Es un pasaporte, es una declaración hecha en el gabinete de prensa del reino de Dios. Es la declaración de que eres un representante de Jesús, oficial, reconocido e identificado y con buenas intenciones. Eso es la membresía de la iglesia. De que los miembros locales son públicamente reconocidos, son supervisados mutuamente, son identificados, son reconocidos y son declarados como miembros, o no declarados, sino que dijimos confirmados. Gracias, confirmados. La iglesia, dice el hermano, la iglesia como cuerpo, escuchen un ejemplo. Cuando la iglesia donde ellos practican la membresía de la iglesia, dice, la iglesia como cuerpo dice a la persona, al confesante, esto: reconocemos que tu profesión, o sea, tu confesión de fe, tu bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello, confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de nuestra comunidad. Y principalmente, la persona dice a la iglesia como cuerpo, dice esto. O sea, la iglesia le dice esto al que va a ser miembro de su iglesia. Y ahora este miembro que se está uniendo a la iglesia local le dice esto: en la medida de que sigáis siendo una iglesia que declara el Evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado y vuestro amor y supervisión. O sea que él se iba a someter a la iglesia local. Pero mientras la iglesia local pueda persistir en la sana enseñanza, en que puedan predicar el verdadero evangelio. Para finalizar, quería traerles dos ejemplos, para que nosotros podamos examinar un poco lo que es la iglesia en nuestros tiempos. Dos cositas que posiblemente nos den un verdadero valor o un mejor entendimiento de lo que es la iglesia y sus miembros. Varios de nosotros han ido a otras iglesias y sinceramente, dígame si es que estoy mintiendo, pero nunca les hablaron de lo que verdaderamente es la iglesia y que es ser miembro de una iglesia. No les han enseñado acerca de la membresía en la iglesia. Entonces ellos no toman interés, no ven el valor, como decíamos la vez pasada. ¿Tiene mucha importancia esto como para que tengamos domingos, varios domingos para predicar sobre este tema? Y yo les decía sí, porque el Señor lo ha enseñado en su palabra, entonces tiene la suficiente importancia para tocar este tema. Pero a veces la iglesia moderna, según el contexto en el que vivimos, las situaciones de la sociedad, muchas veces no toma esto en cuenta, entonces lo pasa por alto. Y para esto quería traer dos ejemplos que también me hicieron pensar cuando lo leí. Lo que nosotros hoy estamos aprendiendo, hermanos, por más que parezca, este tema no es tan bueno, no es tan... Hermanos, lo que nosotros hoy estamos aprendiendo es como si nosotros estuviéramos viendo los huesos que sostienen la piel. Ustedes están formados por hueso y piel. Ahora, sacale el hueso a tu piel, ¿qué va a pasar? Va a caer como un trapo.
nosotros estamos viendo los huesos de lo que es la iglesia. Estamos viendo lo que realmente va a sostener a una iglesia. Es muy importante. O es como el registro civil, como la libreta que nos dan en el registro civil cuando dos personas se constituyen en un matrimonio. Como el documento, es como aquello que va a poder sostener a la iglesia. Entonces voy a traerle dos ejemplos. Uno es el matrimonio. Vamos a ver como ejemplo el matrimonio. El matrimonio tiene muchas cosas maravillosas que a una pareja casada puede entenderlo. Por ejemplo, ¿qué beneficios tiene el hecho de estar casados? Vivir juntos, construir un hogar, tener intimidad, tener hijos, compartir confidencias y muchas cosas más. O sea, muchos privilegios de las que ustedes pueden ver. Esas actividades son maravillosas, pues están asociadas a lo que es un matrimonio. Pero lo que nuestra cultura no quiere hablar y lo que muchos pasan por alto es la institución del matrimonio. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando dos personas van al registro civil a casarse, eso es lo que hoy en día se trata de evitar. ¿Por qué? Porque piensan que eso no tiene valor. Yo me acuerdo cuando hablaba con una compañera de trabajo cuando trabajaba en el hotel, me dice, es un simple papel. ¿Para qué? Es un simple papel, es un trámite, no tiene sentido, no tiene valor, no tiene sentido porque lo que al final se hace como matrimonio es lo que más vale, no un papel. Pero sin embargo nosotros debemos entender esto. Estas palabras que voy a leer ahora, dice, nos reunimos hoy delante de Dios y en la presencia de esta compañía de testigos para unir a este hombre y a esta mujer en sagrado matrimonio. Si alguno conoce algún motivo por el cual estas dos personas no deben casarse, debe hablar, ¿no? Y después dice, con este anillo yo te desposo, yo os declaro marido y mujer. Estas palabras no son simples frases. Nosotros como cristianos conocemos esto como el pacto matrimonial. Este pacto es el esqueleto, es la estructura de normas que permite una base de las relaciones, una estructura que separa, escuchen esto, la relación de un hombre con su mujer, de la relación con todas las demás mujeres y viceversa. ¿Qué quiere decir? No es un simple trámite lo que se hace, no es un simple ir y firmar, no. Es verdaderamente un momento donde que una vez que sos declarado marido y mujer, te están dando una estructura, ahí tienen las normas de leyes que va a solventar, va a cuidar, va a resguardar ese matrimonio. Pero ¿qué es lo que nuestra cultura hoy enseña? Y así eso se ha transmitido aún a la iglesia. Todos, hermanos, todos quieren los beneficios de pertenecer. Por ejemplo, como les decía, muchas personas hoy viven disfrutando de los beneficios de un matrimonio sin ser matrimonio. Entonces, ¿qué decían estas personas? No hace falta un papel, si es lo mismo, él es mi esposo, él es mi esposa, y eso es matrimonio, no. Viven como casados sin ser casados. Disfrutan de los beneficios de un matrimonio como los que dije, y hay muchísimos más beneficios, pero evitan lo que normalmente el mundo dice papeleo. No es un papeleo. Entonces, así se ha transmitido a la iglesia. Todos quieren los beneficios de pertenecer a una iglesia, todos quieren las promesas de Dios, pero nadie quiere el compromiso. Nadie quiere asumir un compromiso con la iglesia o con Dios. Todos queremos el beneficio, así como estas personas que benefician de lo que es el matrimonio. Este hermano dice así,
al mundo actual le gustan las actividades, pero no la institución, motivo por el cual cada vez más parejas viven juntas sin casarse. O sea que a nosotros nos están enseñando a qué, a disfrutar de todas las cosas, pero sin responsabilidades, sin compromisos. Y así eso se ha transmitido a la iglesia. La iglesia hoy en día pueden venir y poder contar con los beneficios de todo lo que es la iglesia, pero mientras que no me pidan comprometerme está bien. Yo voy, cumplo, voy, asisto. No se trata solamente de asistencia, no se trata de solamente convivir, se trata de poder entender de que hay un compromiso que Dios ha instituido. Jesús instituyó el reino, Él dio las reglas, Él dio las leyes, ¿para qué? Para que esa edificación, para que esa iglesia puedan vivir en comunión y disfrutar de lo que es la iglesia. Y lo segundo que quiero que pensemos es qué significa, que también nosotros debemos prestar la atención, qué significa ser representante de Jesús en la tierra. Y para ello debemos también pensar en un ejemplo para poder ver la dimensión de lo que estamos hablando. Pensemos en la presidencia, presidente de la nación. ¿Qué pasaría si una persona o alguno de ustedes un día se levanta? Piénsenlo de esta forma. Se levanta y dice, voy a ir a la casa de gobierno, voy a entrar ahí, voy a anunciar que voy a dar un comunicado oficial de parte del presidente. ¿Qué piensan? ¿Qué pasaría? Si yo simplemente digo hoy, mañana viajo a Buenos Aires, hermanos, voy a ir a la casa de gobierno y voy a dar un anuncio de parte del presidente desde la casa de gobierno. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Hay algo que está mal, ¿no? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer, me levanté con ganas de ir a dar un anuncio de parte del presidente desde la casa de gobierno? ¿Qué piensan? ¿Podría hacerlo? Es decir, sí, me estaría faltando algo, me estaría fallando la cabeza. ¿Pero podría hacerlo? ¿No? Ahí está. Podría ir hasta Buenos Aires, puedo pagarme el boleto, llego hasta Buenos Aires, vengo a dar un anuncio de parte del presidente. ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? Pero vengo de parte del presidente. ¿Quién sos? No lo podría hacer, no podría entrar a la presidencia a dar un anuncio de parte del presidente. Pero hay una sola forma de poder hacerlo, y ayer también daba Bruno este ejemplo. ¿Cómo podría yo pararme en la casa de gobierno y dar un anuncio de parte del presidente? ¿Cómo podría hacerlo? Hay una posibilidad de hacerlo. ¿Cómo podría hacerlo? Que sea el mismo presidente que me diga, él va a dar el anuncio de parte mía. O sea, esa es la única forma de que el presidente pueda decirle, él es un oficial que va a dar un comunicado oficial de parte mía a toda la nación de Argentina. Es la única forma de que nosotros podamos pararnos, que esta persona pueda pararse delante de una nación y le diga, soy un representante del presidente. Ir por mi propia cuenta, puedo hasta caer preso por querer entrar en la casa de gobierno sin permiso, sin autorización y sin que el presidente me haya llamado. Entonces, si ustedes pueden ver que es una locura, que es algo, ¿cómo puede ser que haga eso? Pero sin embargo, hermanos, ¿saben qué? Hoy, imagínense esto, la gravedad de que es ir y querer intentar pararme delante de toda una nación y decir que vengo en representación del presidente. Es un delito grave, pero sin embargo no lo tomamos así en las cosas de Dios. Hay muchísima gente que se para afuera o que empiezan a predicar diciendo que vienen de parte de Dios, sin tener ni siquiera el hecho de pensar la gravedad de lo que están haciendo.
Piensen, si debemos considerar hacer esto de los presidentes, ¿no deberíamos más escudriñar nuestra mente y nuestro corazón y nuestro contexto de ver cómo estoy yo percibiendo el ser representante de Cristo, sabiendo que Él es mucho mayor que cualquier presidente? Uno debe poder considerar que verdaderamente yo me estoy parando en un lugar, estoy acá en este lugar y debo tener temor. Porque saben que, hermanos, yo les estoy diciendo, estoy viniendo de parte de Dios a decirles un comunicado de Él. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Y hay muchísimas personas que hacen lo mismo que estoy haciendo yo. Pero sin embargo, ¿son miembros? ¿Son realmente aquellos que como Jesús dice, yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Y esto no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando de personas que piensan o que dicen ser cristianas. Este hermano dice la importancia sobre este tema, dice, tengo la impresión, dice este hermano, de que la mayoría de los cristianos no se han parado nunca a pensar si es legítimo o no que ellos afirmen hablar por Jesús. No quiere decir que no tengan que hablar, pero dice, párense un poco a pensar la dimensión de que esto tiene. Pónganse a pensar la importancia que esto tiene. Y pónganse a pensar incluso que si no se paran de parte de Dios, la desobediencia que están teniendo es grave. Si el presidente te manda a decir, anda y dale un comunicado, y vos no, porque tengo miedo, porque me van a ver todos. Me van a ver todos, toda la nación. No. Estás desobedeciendo al presidente. Vos decís, bueno, ¿quién es el presidente? Bueno, pero Jesús a los cristianos también les dijo, vayan y anuncien el evangelio de mi parte y díganle que se arrepientan y crean en él. Eso se lo está diciendo a los cristianos. Ay, no, pero es que se dan cuenta, si nos paramos a considerar solamente la importancia, lo que significa ser representante de Cristo, va a transformar de alguna manera nuestra forma de ver nuestra vida cristiana. Y lo que nosotros hacemos cuando hablamos de parte de Dios, que debe darnos temor, porque nos van a pedir cuentas de todo lo que nosotros digamos, y eso lo va a hacer el Señor, pero también a ustedes. Todos nosotros como representantes de Cristo debemos considerar, párense un momento. Párense, como dice este hermano, dice que no se han parado a pensar si es legítimo o no que aquellos que afirman hablar por Jesús. Dice este hermano, desde la caída de la raza humana, o sea, desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cayeron, los seres humanos nos hemos creído con el derecho de hacer lo que nos apetece y hemos llevado ese sentimiento de autonomía al mismo corazón de nuestro cristianismo. No hagan lo que les parece. Si pertenecen al reino, si pertenecen a Cristo, si Dios los ha declarado si Dios les ha rescatado y les ha declarado ser miembros de su reino, no hagan lo que les parece. Siéntense, párense a considerar al Señor y digan, yo sí, si verdaderamente el Señor los ha rescatado, entonces tienen tarea por hacer. Representar al Dios invisible. Sus vidas deben representar eso. Muchos allá afuera dicen ser representantes de Cristo, pero debemos ver si realmente ellos reflejan a Cristo o no. Otra vez esta semana me tocó hablar con otro compañero de trabajo y él me dice que de niño hasta sus 11, 12 años iba a la iglesia, su padre los llevaba a la iglesia, pero tuvieron una muy mala experiencia en ese lugar. No voy a contar porque es muy fuerte, y sin embargo a partir de ahí no quiso saber más nada. Y me costó incluso a mí poder defender algo que verdaderamente pasa. ¿Cómo puedo decirle, bueno, lo que pasa es que la iglesia, ¿cómo puedo defender eso? Pero esa es la imagen que esta persona tenía de la iglesia. Esa es la imagen que esta iglesia le había reflejado de Dios. Entonces debemos pensar,
¡Ay, qué iglesia mala! ¿Qué habrán hecho? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos reflejando de Dios? No quiero decirles, hermanos, el Señor dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Sean santos como su Padre en los cielos es santo. Él es santo, santo, santo.